Hola, buenas tardes, Dios les bendiga nuevamente a cada uno de ustedes en este tiempo que hemos denominado Iglesia o Ministerio en Casa, ahondando un poquitico más en algunos temas que tratamos. Generalmente los videos que comparto duran 1 minuto o 5 minutos, pero en este que estamos haciendo semanal queremos ahondar más en algunos temas, producto de las preguntas que hay de varias personas que nos siguen. Una persona quiero saludar especialmente a José Luis en la Ciudad de México, también a Carlos Andrés que está en Argentina, también saludamos de una manera especial a Gloria Inés que está en Chile. Bendiciones para estas personas por estarnos siguiendo, y aquí estamos dando continuidad a algunos de los mensajes que ya hemos compartido pero que queremos ahondar un poquitico más. Espero que cada uno pueda entender el mensaje, que reciba de parte de Dios una palabra que hemos estado orando para que sean bendecidos de acuerdo al plan que Dios ha trazado. Recuerden que pueden seguirnos en las redes y pueden dejar sus comentarios también. Al final del mensaje estaremos dando los lugares en donde nos pueden conseguir. Vamos a comenzar. Hoy quiero hablar acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia. La palabra de Dios que es representada como el agua. Y el agua es un líquido vital. De hecho, una persona puede vivir sin agua de 3 a 5 días. Pero cuando esta persona ha pasado más tiempo de ahí sin este líquido vital en las células del cuerpo, el cuerpo humano empieza a sufrir daños que son o que empieza a deteriorarse muchos órganos del cuerpo, y esos daños pueden afectar fallas en el sistema termorregulador, por ejemplo, del cuerpo, que es lo que hace que nuestro cuerpo se regule a nivel de la temperatura. Otras puede ser disminución en el sistema cognitivo, disminución de la memoria a corto plazo. Los tiempos de reacción se hacen más lentos, más torpes. A una afectación también en el lenguaje, ya no se puede hablar de manera fluida o de pronto coherente. Y esto solamente por mencionar algunos de ellos, solamente por mencionar algunos de ellos. Recordemos que el agua representa la palabra de Dios. ¿Y por qué quise comenzar hablando acerca de lo que produce en el cuerpo humano el hecho de que una persona no tenga una ingesta diaria de este líquido vital? El cuerpo empieza a deteriorarse, y más si pasa más de 5 días sin haber tomado agua o sin haber tenido líquido en su cuerpo. El cuerpo empieza a deteriorarse de una manera impresionante. Se dice que una persona puede durar de 3 a 5 días, pero más de ahí ya su cuerpo se deteriora, y al final lo que le va a causar sencillamente es la muerte. La palabra de Dios declara en Juan 15:3: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Él dice vosotros, o sea, cada uno de nosotros ya está limpio por la palabra que Él nos ha hablado. O sea, aquí hay algo que nosotros tenemos que empezar a ver, y es que la palabra de Dios puede limpiarnos a nosotros y puede hacer que nuestra vida esté limpia de todo tipo de contaminación de carne, sangre o espíritu que esté afectando nuestro cuerpo. Ahora, la palabra de Dios está representada por el agua. Si hacemos una comparación, las consecuencias de una no ingesta de palabra de Dios o de agua, podríamos darnos cuenta del porqué de algunas condiciones o situaciones que vivimos o estamos atravesando. Si en el cuerpo humano, si en el cuerpo físico, está hablando de la parte física inicialmente, el cuerpo se deteriora de una manera tan impresionante, entonces, ¿qué le puede pasar al cuerpo, al alma, al ser espiritual que eres tú y que soy yo, cuando no hay una ingesta de este vital líquido que es la palabra de Dios? ¿Qué nos puede suceder entonces si no hay agua o palabra de Dios en nuestra vida? Lo primero que va a suceder, o de pronto aquí el orden va a ser, yo coloqué este primero, no quiere decir que es lo primero que suceda, pero lo que empieza a suceder es primero que perdemos efectividad. Nos volvemos inefectivos o ineficientes, mediocres. ¿Por qué? Porque no hay palabra de Dios. En el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 11, el versículo 11, Dios le está hablando a Salomón, y debemos recordar que Salomón fue considerado o es considerado la persona más sabia que ha pisado esta tierra, y también uno de los hombres más ricos que ha pisado esta tierra. Y Dios le dice a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, escuche,
y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, mira lo que sigue tan tremendo. Romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Solo en la palabra de Dios está el consejo por excelencia para una vida plena. ¿Qué le pasaba a Salomón? Siendo la persona más inteligente que había en ese tiempo, más sabia que había en ese tiempo, al final de sus días, por una escasez de palabra, por una escasez de comunión con Dios, por una escasez de búsqueda de Dios a través de la palabra, su corazón se desvió, su corazón se alejó de la presencia de Dios y empezó a hacer cosas que no debían hacer. Empezó a realizar cosas que nunca debió haber hecho. ¿Y esto qué pasó? Le costó el ministerio. ¿Esto qué pasó? Le costó la vida a él y el hecho de que le quitaran lo que Dios le había dado, que inicialmente era el reino de Israel. Ahora, ¿qué puede pasar si en nuestras vidas también escasea el agua, que es la palabra de Dios? Nos volvemos inefectivos, ineficientes. Las cosas que vamos a hacer de pronto no van a salir bien. ¿Por qué? Porque primero no estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y si creemos estar haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, pero no hay una ingesta de su palabra, o sea, un consumo de palabra de Dios diario en nuestras vidas, entonces vamos a ser inefectivos, ineficientes. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a hablar de nuestro corazón, de nuestra mente, cuando Dios quiere que hablemos del corazón de Dios y de la mente de Dios. Lo primero que sucede cuando no consumimos palabra de Dios constante, regular, entonces es que somos inefectivos, ineficientes. Otro es que cualquier supuesta palabra nos puede mover. Hoy en día, a mí me aterra, es escuchar que todo el mundo dice, el Señor te dice, o Dios te dice, o Dios te dice. Eso da miedo a veces. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces puede que Dios no esté hablando nada de lo que supuestamente te están diciendo. Pero ¿cómo discernir entonces esta palabra? ¿Cómo discernir lo que Dios está hablando? Si no hay un buen tesoro de palabra en tu corazón, fácilmente puedes ser engañado. Hoy en día cualquier persona te puede decir, Dios te dice, pero cuando te dice, verdaderamente hay un testimonio en tu corazón respecto de la palabra que te están dando. La Biblia dice que van a venir falsos cristos y falsos engañadores. En Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Si la misma palabra de Dios declara que aún los escogidos podrán ser engañados por el enemigo, ¿qué podría pasarle a una persona que no lee la palabra de Dios, o que de pronto la tiene como un simple un libro más en su librero, o de pronto hay personas que la tienen como un libro que no se debe leer, otros como libros mágicos, bueno, cantidad de cosas? ¿Qué le pasará a una persona que nunca ha consumido palabra de Dios? Por eso hoy en día se han levantado tantas sectas, tantas religiones, tantas cosas que hay. ¿Por qué? Porque la persona nunca tuvo una real y verdadera comunión con Dios a través de la palabra. Porque esa persona nunca sacó tiempo verdaderamente a escuchar a Dios a través de la palabra. Dios tiene un mensaje para ti claro y específico, sí. Y puede usar un profeta de Dios, pero créeme que ese profeta y la palabra que te dé tiene que estar sujeta con la palabra de Dios. La Biblia dice que ni una jota dejará de cumplirse de todo lo que está en la palabra. La palabra profética más segura que tenemos es ella. Otra cosa que le puede pasar a la persona o al ser humano es que cualquier supuesta palabra nos puede mover, pero también el hecho de que somos engañados con facilidad. Ahora, lo que seguiría es que difícilmente va a reconocer la voz de Dios. Difícilmente. Primero, vamos a ser inefectivos, vamos a ser ineficaces, nos vamos a volver mediocres. Segundo, que vamos a ser engañados fácilmente. Número 3, que cualquier supuesta palabra de Dios nos puede mover. Y otra es que difícilmente vamos a poder reconocer la voz de Dios cuando se nos habla. En segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19, la parte A dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Sabes a qué se refería el apóstol Pedro? A la Biblia. Ahí está el mensaje por excelencia. Dios me usa a mí o me ha movido a mí en algunas áreas y en algunas oportunidades Dios me ha hablado específicamente para alguna persona, pero antes de ir yo siempre miro lo que estoy recibiendo de parte de Dios y lo cotejo con la Biblia, porque si no está acorde con la Biblia puede que el que me esté hablando no sea Dios, sino que sea mi carne.
sea mi yo interno, o puede ser una voz contraria que puede querer desviar a la persona del mensaje central que Dios tiene para él a través de las Escrituras. Difícilmente. La palabra de Dios es la profecía más segura. Hay personas que andan en la calle buscando quien les hable, tienen comezón de oír, como dicen algunas personas, o decía una pastora que ya no está con nosotros. Tienen comezón de oír, andan buscando a cualquier persona que simplemente les dé una palabra, y están aquí y allá. Y hay mucha gente allá afuera que se dicen profetas y andan por de casa en casa profetizándole al perro y al gato, como digo yo, pero verdaderamente esa persona está trayendo revelación de Dios a esa familia, a ese hombre o esa mujer. Verdaderamente está acercando a esa persona a través de la palabra que le está dando a Dios, o está acercándolo a él mismo. Que eso es lo que pasa. Tenemos que aprender a discernir la palabra. ¿Por qué? Hay gente que me ha dicho, pastor, es que yo soñé que Dios me decía que tengo que separarme. Y empiezan un divorcio. Digo, o sea, ¿algún día cotejaste lo que dice la palabra respecto de lo que estás diciendo supuestamente? El que te habló no fue el Señor, sino que fue tu carne que ya no quiere seguir con tu esposa, por ejemplo. O que tengo que empezar a hacer determinada situación. Tenemos que empezar a cotejar, a relacionar la palabra que nos está dando, o a verificarla a través de la palabra escrita, a través de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. De lo contrario, cualquier cosa que nosotros hagamos, si no hay palabra de Dios en nuestro corazón, difícilmente vamos a poder reconocer la palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, la primera parte es que vamos a perder efectividad. Le pasó a Salomón, siendo una de las personas más sabias que ha pisado esta tierra, con mayor sabiduría y con mayor poder económico. Al final de sus días escaseó tanta la palabra en él que su corazón se desvió. Mire lo que le pasaba al profeta también en alguna oportunidad. Dice que la palabra de Dios escaseaba tanto que el joven Samuel estaba ahí, y cuando Dios le hablaba, el profeta principal o el sacerdote principal no podía escuchar la voz de Dios y tenía que escucharla Samuel. ¿Sabe por qué? Porque no había una comunión ya con Dios real a través de la palabra. Necesitamos nuevamente volver, como dice el libro de Job, en amistad con Dios a través de las sagradas escrituras, y ahí vamos a poder entender verdaderamente lo que Dios tiene, y vamos a ser eficaces en aquello que fuimos enviados a hacer a esta tierra. ¿Por qué a veces las cosas no salen como deben salir? ¿O por qué todo nos sale mal? Número uno, porque de pronto no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Porque no estás haciendo lo que Dios te envió a esa tierra a hacer. Número dos, porque de pronto lo que estás haciendo, si Dios te lo mandó a hacer, como no hay una comunión con Dios, entonces no hay una revelación de cómo hacer las cosas. Tenemos que volver a Dios para poder ser verdaderamente eficaces en todo lo que emprendamos. Lo otro, somos engañados fácilmente. Si la misma palabra de Dios declara que aún a los escogidos podrán ser engañados, entonces ¿qué podrá pensar una persona, o qué le podrá pasar a una persona que ni siquiera ha tomado la Biblia en su vida para leerla, para escudriñarla, para saber cuál es el consejo que Dios tiene para él o para ella? Y lo otro es que cualquier supuesta palabra nos puede mover. La Biblia dice que hay gente que va a venir, inclusive van a hacer milagros, van a hacer señales, van a hacer prodigios, pero verdaderamente lo que está sucediendo viene de parte de Dios. Verdaderamente es Dios quien quiere que tú tengas lo que ellos creen que tú debes tener. Allí es donde tenemos que verdaderamente empezar a tener comunión con Dios a través de la palabra. Y la última sería, difícilmente vamos a reconocer la voz de Dios en nuestras vidas. Necesitamos entonces pasar un tiempo con Dios a través de las Sagradas Escrituras. Lo primero, y tomando como base el texto de Juan, si no hay una correcta y constante ingesta de palabra de Dios, estaremos impuros o sucios. Y la impureza y suciedad en el ser humano puede estar representada en las malas actitudes o comportamientos erróneos, los cuales solo pueden llevarnos al fracaso o la maldición. ¿Cómo voy a saber si estoy en el camino correcto? ¿Cómo voy a saber si tengo verdaderamente lo que Dios tiene para mi vida y si hay limpieza en mí? A medida de la palabra. La Biblia habla de la palabra como una palangana, como algo que se colocaba en el Antiguo Testamento antes de entrar al lugar santo,
Y era un sitio como un platón, una palangana muy grande, y esa palangana la llenaban de agua. Y antes de que el sacerdote entrase al lugar santo, y de ahí al lugar santísimo, dice que tenía que lavarse las manos en ese lugar y los pies. ¿Sabe qué representa eso? Lo único que verdaderamente puede lavarnos a nosotros, lo único que verdaderamente puede lavarnos a nosotros de nuestro pasado, de nuestras acciones pasadas y de un caminar totalmente desviado de la presencia de Dios, es la palabra de Dios. Siempre y cuando haya palabra de Dios en nuestras vidas, entonces ahí nosotros vamos a poder verdaderamente tener lo que Dios tiene para la vida. En el Antiguo Testamento se hablaba de ese lavacro, y eso era una palangana, una fuente, un platón gigantesco que era puesto en ese lugar. Y el sacerdote no podía entrar a ese sitio. Si nosotros queremos entrar al lugar santísimo, si nosotros queremos entrar a la presencia de Dios verdaderamente, y en ese lugar ser llenos de Él, ser llenos de su presencia, ser llenos de todo lo que Él tiene para nuestra vida, entonces tenemos que lavarnos a través de la palabra. ¿Cómo? Mirando la palabra como lo que es. No solamente es agua viva, sino como un espejo, le digo yo, y reflejándome en ella. En lo que estoy leyendo, ¿hay algún mandamiento que yo deba obedecer? Puede ser una pregunta que podemos hacer. En lo que estoy leyendo, ¿hay algún pecado que deba yo confesar? En lo que estoy leyendo, ¿hay alguna enseñanza que yo deba empezar a aplicar? En lo que estoy leyendo, ¿hay algo que yo debo confesar? Si se da cuenta, la palabra de Dios, cuando la tomamos como lo que verdaderamente es, va a poder limpiarnos y vamos a poder reflejarnos en ella. Y en el momento que yo me reflejo en ella, voy a poder reconocer verdaderamente lo que soy en Dios. Y ahí es donde podemos tomar acción para cambios en nuestra vida. Hoy la invitación que tengo es la siguiente. La Biblia dice en el libro de Job: vuelve ahora en amistad con Dios y por ello te vendrá bien. Dice: tendrá más oro que tierra y como piedras de arroyo, oro de Ofir. Y le dice: el Todopoderoso será tu defensa. Es impresionante. ¿Cómo vamos a poder volver en amistad con Dios? A través de las Escrituras. Hay gente que me dice: pastor, ¿cómo oro? Yo le digo: empieza a leer las Escrituras, que es como el manual que nosotros tenemos para conocer a Dios, y a través, cuando yo conozco a Dios, entonces sé cómo puedo orar. Sé cómo empezar a orar, sé cómo empezar a hablar con Él. Lo primero que te invito a hacer es busca a Dios a través de las Escrituras. Empieza a sacar un tiempo con Él. No te estoy diciendo que ahora te sientes cada mañana 3-4 horas, pero por favor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que en el día por lo menos pases con Dios, por lo menos 5 minuticos con su palabra. Ahí vas a ser levantado, ahí vas a ser instruido, ahí vas a ser posicionado, ahí vas a ser lleno de lo que Dios tiene para tu vida. Porque el plan que Él tiene es un plan maravilloso, y ese plan se encuentra en el testamento. Y si nosotros no abrimos el testamento siquiera para desempolvarlo, difícilmente vamos a poder reconocer ahí lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Hoy te invito en el nombre de Jesús de Nazaret a sacar nuevamente del lugar donde tenemos la Biblia y empezar a desempolvarla y empezar a leerla. Te invito a que empieces por el Evangelio según San Juan, por ejemplo. El apóstol Juan presenta a Jesús como ese amigo fiel, como esa persona que nunca te va a fallar. Todas las personas vamos a fallar en algún momento. Jesús nunca te va a fallar. Te invito a que comiences leyendo el Evangelio según San Juan. Y si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, si quieres conocer algo de parte de Dios que no entiendas, aquí está tu servidor, que entre los dos, a través de la lectura de la palabra, vamos a poder discernir lo que Dios tiene para ti y para mí. Te bendigo en el nombre de Jesús. Les recuerdo, pueden seguirnos en las redes. Ahí están apareciendo en la parte baja las redes en las cuales nos encontramos. Pueden dejar sus comentarios ahí. Pueden replicar estos videos para que otras personas puedan ser bendecidas como tú estás siendo bendecido. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te esperamos la próxima semana para que Dios siga bendiciendo nuestras vidas de acuerdo al plan que Él trazó. Bendiciones.